Bueno, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a compartir lo que es APA para tesis, ¿sí? Para doctorados, para tesis, para monografías, para distintos tipos de trabajo que nos den o que queremos realizar. Para ello hemos invitado aquí al doctor Bruno Rojas, que él tiene conocimiento amplio sobre lo que es el APA. Él nos va a dar esta clase para hoy en día y vamos a empezar primeramente presentándolo al doctor. Doctor, buenas noches, sea bienvenido. ¿Puede compartirnos, por favor, un poco de su experiencia? Muchas gracias, doctor, por la invitación. Vamos a hablar, así como el doctor lo dijo, hoy vamos a hablar un poco de las normas APA, solamente para hacer una introducción a lo que es la citación. Yo he estudiado la maestría de educación superior y ahora estoy estudiando una maestría más, tengo un poco de conocimiento sobre el tema. Así que vamos a compartir ese poco que sé para que podamos involucrarnos en este mundo de la investigación que es tan bonito, ¿no? Vamos a comenzar diciendo que cuando nosotros hablamos de las normas APA, nos referimos a un conjunto de leyes o de normas que rigen la escritura de las investigaciones. Estas pueden estar hechas para los artículos, para los proyectos, para las tesis de especialidad, de maestrías, de doctorados, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una tesis, tiene ciertos criterios en cuanto a la redacción. Esos son los criterios que maneja APA. Vamos a comenzar diciendo que cuando nosotros escribimos algo, hay ciertos tipos de letras que nosotros podemos utilizar. Estos tipos de letras tienen también una numeración, un tamaño de letra que vamos a utilizar. El caso de Times New Roman, Arial, el cual vamos a utilizar el número 12, y Calibri 11. Esto solamente por mencionar algunos tipos de letras, ¿no? En este particular nos vamos a basar en el Times New Roman con la numeración número 12. También es importante recalcar el espacio que hay entre líneas, lo que nosotros denominamos interlineado. El interlineado para APA es de 2-0, ¿ya? Ahora vámonos de lleno a las citaciones. Hay dos maneras en las que nosotros podemos citar, y es independientemente de si es más de 40 palabras, si es textual, si es menos de 40 palabras o si es parafraseado. Hay dos maneras, que es haciendo referencia o haciendo énfasis en el autor o haciendo referencia a la citación del autor. Esto es lo que nos va a determinar la manera en que nosotros redactamos el nombre y el año de la publicación, es decir, el autor y la fecha de publicación. Cuando nosotros citamos a un autor es porque nosotros queremos hacer énfasis en el nombre del autor, es decir, queremos darle importancia al autor. Por ejemplo, aquí Kaku. Pero hay otras referencias en que nosotros queremos hacer énfasis en el texto, es decir, una cita basada en el texto. Esto es cuando a nosotros nos interesa más toda la idea del autor, es decir, todo este párrafo de acá. Entonces, en ese sentido, nosotros ahí nombraríamos al autor al final. Ahora, ¿cómo lo nombramos? Cuando nosotros hacemos énfasis en el autor o una cita basada en el autor, nosotros vamos a colocar en primer lugar el nombre del autor. Obviamente, antes de eso vamos a colocar un texto, como en este ejemplo que dice: en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite de manera inmediata al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Y luego vamos a decir: Kaku afirma tal cosa, ¿no? El texto antes ha sido escrito por nosotros, pero queremos hacer énfasis a Kaku. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a escribir el apellido de nuestro autor. Seguidamente vamos a abrir un paréntesis y vamos a colocar el año de la publicación. Cerramos el paréntesis, no ponemos ningún coma, ningún punto, y luego de eso ya vamos a escribir el texto. Ahora solo vamos a hacer referencia a cómo escribir el nombre del autor. Luego vamos a analizar un poco más a fondo todo, ¿no? Hasta ahí tenemos claro la idea de cuando nosotros estamos haciendo énfasis en un autor. Ahora, cuando nosotros no hacemos énfasis en un autor, es decir, lo contrario, ponemos el autor al final, este es diferente porque el autor ya va en el entre paréntesis. Es decir, abrimos paréntesis, vamos a colocar Kaku, 2009. Entonces,
aquí vamos a hacer referencia al texto, o a la cita, mejor dicho. Entonces, el paréntesis va antes de nuestro autor. Abrimos paréntesis, colocamos Kaku, 2009, y ahí cerraríamos el paréntesis. El P.90 tiene otra significación que lo vamos a ver, por supuesto, ¿no? Entonces, quedamos claro que cuando citamos al autor, solamente este va al comienzo, y Kaku, es decir, el autor, va sin entre paréntesis, y el paréntesis solo va al año. Cuando es al contrario, es decir, ponemos el autor al final, todo desde el autor hasta el año, separado por una coma, va entre paréntesis. Ahora, hay maneras de citar, dependiendo si es mayor a 40 palabras, menor a 40 palabras, si es que esto es textual, es decir, de manera literal a lo que dice el autor, o si es que parafraseamos, o si es que nosotros estamos parafraseando la idea del autor, es decir, diciendo un poco de lo que dice el autor con nuestras palabras. Eso es una cita de parafraseo, ¿ya? Vamos a hablar primeramente de una cita de 40 palabras textual, ¿ya? Una cita menor a 40 palabras. Cuando nosotros citamos menor a 40 palabras, independientemente del autor, si va al comienzo o al final, nosotros vamos a colocar un entre comillas a la cita textual. Significa que todo lo que está dentro de estas entre comillas es menor a 40 palabras. Cuando algo va entre comillas, estamos dando a entender que es una cita literal, textual, es decir, tal cual el autor lo dice, entre comillas, ¿ya? Otro punto para que nosotros podamos verificar que también es textual, y estos dos tienen que ir sí o sí juntos, es que vaya el número de la página. El número de la página va a ir diferente dependiendo si nosotros hacemos énfasis en el autor o hacemos énfasis en la cita. Cuando nosotros hacemos énfasis en el autor, colocamos, como habíamos dicho al comienzo, el nombre del autor sin paréntesis, el año, podemos hacer un pequeño comentario, tal cual aquí dice, afirma, entonces, según lo que dice, o dice que, y abrimos la comilla con toda la cita, cerramos la comilla, abrimos paréntesis, ponemos el P seguido de un punto, aquí creo que no se ve el punto, ¿no? P punto, P minúscula, y el número de la página en la que está escrito, cerrando el paréntesis y poniendo un punto al final. Este punto es muy importante porque lo que está diciendo el punto al final nos está diciendo que la idea o la citación está terminando ahí. Ahí está terminando. Si nosotros agarráramos y pusiéramos el punto aquí, entonces creeríamos que toda esta citación es de la que se está hablando, de la que está hablando Kaku. Entonces no, el punto se coloca al final. ¿Ya? Ahora vamos a ver al revés. La citación tal cual, menor a 40 palabras, va entre comillas, ¿no? Pero el autor lo vamos a poner al final. Entonces abrimos paréntesis, como ya habíamos dicho, Kaku, el nombre del autor, 2009, la P.90 y recién cerramos el paréntesis. Lo mismo que les había comentado, toda la información del autor del libro y de la página va al final cuando hacemos el énfasis en el texto, cita basada en el texto, tal cual aquí se ve. Y de la misma manera colocamos el punto al final, haciendo referencia a que la oración ahí ha terminado. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros citamos más o mayor a 40 palabras? Esto es lo que sucede, ¿ya? Va a suceder de la misma manera en el tema de los autores y en el tema de la citación según el texto. Es decir, que colocamos el nombre del autor al comienzo o el nombre del autor al final. Lo que varía aquí es que cuando es mayor a 40 palabras y es tal cual, es decir, nosotros no vamos a colocar el entre comillas. No se coloca el entre comillas. Y aquí sí, al finalizar la oración, vamos a colocar un punto. Al finalizar la cita, perdón. Finaliza la cita y nosotros después de eso vamos a colocar toda la información al final. Kaku, 2009, P.90 y cerramos paréntesis. Esto es cuando es más de 40 palabras, ¿ya?
también, por supuesto, puede ser al revés, ¿no? Es decir, nosotros queremos hacer énfasis en el autor, entonces colocamos el nombre de Kaku sin paréntesis al comienzo y el año, como le había dicho al comienzo, dice que, afirma que, nos dice tal cosa, ¿no? Luego colocamos la frase y cerramos aquí otra vez con el puntito la página al final entre paréntesis con el p.90 y ahí cerramos. Entonces la diferencia entre lo textual mayor y menor a 40 palabras es que el menor va sin comillas y el más de 40 palabras va al revés, ¿no? El menor, el que tiene menos de 40 palabras va con comillas y el que tiene más de 40 palabras va sin comillas. Esa sería una diferencia. Y la segunda diferencia es que el menos de 40 palabras, el punto lo lleva al final haciendo un cierre a la oración. En cambio, el que es de menor de 40, mayor a 40 palabras, tal cual aquí, mayor a 40 palabras, todo esto, no lleva un punto al final. Pero el mayor diferenciador de una cita de más de 40 palabras es que todo este texto lleva sangría. La sangría se utiliza apretando la tecla Tab, que es la tecla que está al lado de la Q. Luego vamos a hacer un ejemplo mucho más rápido, ¿ya? Ese es la mayor diferencia, ¿no?, que lleva la sangría. Ahora, una cita de parafraseo. La cita de parafraseo es exactamente lo mismo en el sentido de basado en el texto y basado en el autor, es decir, ponemos el nombre al comienzo o al final. Pero esta es mucho más sencilla, porque aquí no se coloca el número de página y tampoco se coloca el entre comillas. Es decir, que lo único que nosotros vamos a hacer, una cita basada en el texto, todo lo anterior aquí está parafraseado, es decir, está dicho con nuestras palabras, abrimos el paréntesis tal cual lo habíamos dicho al final, Kaku, 2009 y punto. Como no tiene número de página, como no tiene comillas, estamos dando por sentado que es una cita parafraseada. De la misma manera aquí, no tiene comillas y no tiene número de página. Estamos haciendo referencia al autor porque está el autor al inicio de la cita. Se lo está citando al comienzo, entonces la referencia es hacia el autor. Vamos a colocar Kaku 2009 entre paréntesis y luego toda la cita parafraseada, la cual no lleva página, ¿ya? Y eso sería todo. Ahora vamos a hacer unos ejemplos súper sencillos. Yo les voy a mostrar aquí. Dice acá, el origen de la tecnología puede remontarse al Paleolítico 600.000 años antes de Cristo. Lo interesante aquí es la citación. Fraioli, 1999. Número 1. Como Fraioli está citado al final, entonces esta es una referencia basada en la cita, porque está haciendo más énfasis a la cita, le está dando más importancia a la cita. Entonces esto es basado en la cita. Como podemos ver que no tiene comillas, tampoco tiene número de página, entonces esta es una cita que es parafraseada, porque no lleva número de páginas y tampoco lleva comillas. Vamos con el siguiente ejemplo. Según Cubillos Ospina, 2009, fue facilitado diversas tareas, ¿no? Aquí podemos ver que tampoco hay número de página, ni al comienzo ni al final, y tampoco hay un entre comillas. Vemos cuántas palabras son 49 palabras. Entonces, como el autor está siendo citado al comienzo, esta es una citación, o está basado en el autor, mejor dicho, basado en el autor, y también es parafraseada porque no lleva comillas ni tampoco lleva el número de página. Una vez más, aquí vemos en ese sentido Huertas y Pantoja 2016 dicen que
abre comillas, esto lleva a plantearse la necesidad de crear programas y materiales adecuados. Y al final podemos ver el número de página. Primero que nada, esta está basada en el autor, porque el autor está al comienzo. Y como tiene comillas y tiene número de página, es una cita textual. ¿Ya? Está ahí todo claro, ¿no? Seguimos. Ahora aquí vemos que se está citando a lo largo de los años. Cabeiro, Fernández y de Compostela 2003 afirman, estamos citando a los autores primero, entonces es una cita basada según los autores, ¿ya? Porque el autor está al comienzo. Y luego esto, si se dan cuenta, está un poco más hacia la derecha de donde va el resto de párrafo. Esto es a lo que nosotros denominamos sangría, este espacio. ¿Cómo se hace la sangría? Solamente se selecciona todo la cita y apretamos la letra Tab, que es la que está al lado de la Q, y automáticamente se nos va a hacer así. ¿Ya? Aquí iría un punto, ¿no? Como tiene el número de página aquí colocado, como está en sangría, significa que esta es una citación de más de 40 palabras que es textual. Es textual porque 1 está en sangría y 2 porque tiene el número de página. Entonces, cita textual, la cual está basada en el autor, porque el autor está escrito al comienzo, basada en el autor. Un ejemplo más. En ese sentido, Huertas y Pantoja 2006 dicen que esto llevó a plantearse la necesidad de crear programas y materiales adecuados, ¿ya? Aquí, como no hay número de página y tiene menos de 40 palabras, no puede ser una cita textual, porque no tiene el número de página, y al ser menos de 40 palabras, para ser textual debería llevar comillas. Como no lleva comillas, estamos dando por sentado que es una cita parafraseada. Y como el autor está al comienzo, es una cita basada en el autor, ¿ya? Tal cual aquí lo dice, cita basada en el autor. Una pequeña modificación vamos a hacer aquí para ver un ejemplo más. Si yo elimino este número de página y lo coloco aquí tal cual, significa que nosotros estamos diciendo que esto de acá ya no es textual. Ya no es textual porque no hay el número de página y porque no tiene sangría. Entonces, obviamente sigue siendo basada en el autor porque el autor está al comienzo y no así al final. Pero esto sería una cita parafraseada. Sería una cita parafraseada porque ya no hay el número de página. Si fuera muy al contrario, si nosotros quisiéramos decir que queremos hacer énfasis a la cita, entonces nosotros colocaríamos el nombre de los autores dentro del paréntesis al final de esta manera. Y así nosotros estamos diciendo que esta cita de acá es una cita textual, pero estamos haciendo énfasis a la cita, porque el autor lo estamos colocando al final. Pero cuando nosotros colocamos al final, todo ya iría dentro de un solo paréntesis. Cabeiro, Fernández y de Compostela, que son 3 autores diferentes, ya van dentro de un solo paréntesis, seguido del número de la página. A veces esto puede estar citado en 2 páginas. Lo único que se aumenta es 45-46. Nada más. Hay algunos otros casos, como en el ejemplo del de acá. Según Cubillos Ospina, este es una sola persona. Nosotros tranquilamente podríamos poner solamente Cubillos. O como es el caso acá, 2 autores, Huertas y Pantoja. Pueden ser muchos más autores, pueden ser hasta 6 autores. Cuando son muchos más autores, tiene una citación diferente. Se coloca al final et al, o que significa et colaboradores, con los colaboradores, ¿no? Esto ya solamente se citaría al comienzo el nombre de todos.
Luego, al final, ya solo tendríamos que colocar el nombre del primero y el último, ed other, o ed colaboradores y colaboradores, ¿ya? Bueno, esa sería toda la introducción. Espero que haya sido de mucho provecho. Como les dije, es algo súper corto, es solamente para que aprendamos a citar correctamente, porque nosotros vamos a meter todo esto dentro de un programa, y el programa, cuando nosotros nos vamos a marcar de esta manera, nos va a salir así: esto está en otro lado, nos dice, ¿no? Pero cuando estemos haciendo la corrección de la tesis, del artículo, etcétera, si nosotros vemos que está el número de la página, si nosotros vemos que está todo citado correctamente, entonces no va a haber ningún problema, porque sabemos que no están plagiando, no están adueñándoselo como suyos. Pero si todo esto agarramos y por último sale así, sale sin autor, pero está escrito de otro lado, eso es plagio. De la misma manera, si esto sale sin el número de página, también está mal citado, se podría entender como plagio, porque están haciendo a entender que, a pesar de que es la idea de otro, ustedes están diciendo que lo están parafraseando acá. Pero al salir todo amarillo en el programa que les estoy comentando, eso nos daría a entender que esta es una cita textual, y eso se da a entender como plagio. Y así de muchas otras maneras. Por eso la citación es muy importante para que nosotros podamos hacer este trabajo. Bueno, chicos, espero que les haya servido de mucha utilidad. Doctor Miguel Claros, eso ha sido todo. Espero que haya sido de mucho provecho para todos. Muy buena explicación, doctor. Gracias por compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Espero que también nos sirva a todos, ya que, como mencionamos, pues esto nos puede aportar de gran manera a realizar un buen trabajo que nos pidan a la universidad, o quizás en algún tipo de trabajo también, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias nuevamente por tomarse el tiempo. Esperamos que podamos tenerlo nuevamente aquí en nuestro canal para que nos pueda compartir más sobre sus conocimientos de APA, y también, ¿por qué no?, desde su profesión también, ¿no? También compartirnos algún conocimiento, alguna experiencia, algún tema que usted quiera dar, que quiera disertar. Sea bienvenido siempre a este canal. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Espero que esto haya sido de mucha ayuda. La verdad que es bien básico, ¿no? Pero es sumamente necesario para tener las bases bien cementadas, ¿no? Entonces les animo a seguir, que este camino a veces puede ser un poquito complicado de la investigación, moroso, pero es muy bonito cuando uno le va entendiendo. Así que sí, adelante, y muchas gracias por el tiempo, doctor. Muy bien, muchas gracias a usted, doctor. Es un gusto tenerlo siempre. Bien, entonces eso fue todo el día de hoy con lo que es APA, y desearles lo mejor, ¿sí? Tengan un buen día, una buena jornada. Hasta muy pronto. Gracias.